Los países asiáticos se han caracterizado por tener unas tasas de crecimiento muy elevadas durante los últimos 60 años, pasando de ser regiones muy pobres, algunas incluso tan pobres como África, a regiones extremadamente ricas, situándose entre las más ricas del mundo, y con índices de bienestar y desarrollo que también se sitúan entre los tops mundiales. Hace poco hablamos en este canal del desarrollo económico de China, cómo pasó de ser un país muy pobre a competir por el liderato mundial con Estados Unidos. Pero no fue el único país que ha crecido de una forma desproporcionada en estos últimos años. Hay un grupo de 4 países que también han tenido unas tasas de crecimiento exageradamente elevadas. De hecho, empezaron a despuntar incluso antes que China. Y estamos hablando de los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos están formados por Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Todos eran países muy pobres a mediados del siglo XX y actualmente se sitúan entre los países más ricos del mundo, mirándolo en PIB per cápita. ¿Y cuál fue la receta de su éxito? Se suele decir desde los sectores más liberales que el éxito de estos países se debe a las políticas de libre mercado, y muchas veces lo hacen apoyándose en el índice de libertad económica de Heritage. Y como muchos de esos países se encuentran en posiciones elevadas de ese índice, llegan a la conclusión de que su éxito ha sido gracias a las políticas liberales. Libertad de comercio, impuestos bajos, una moneda estable, libertad para crear empresas, flexibilidad laboral y bueno, todas estas cosas que solemos escuchar desde los sectores más liberales. Pero esto no es una interpretación demasiado buena del índice de Heritage. El índice te dice cómo están los países en el momento actual. No te dice nada de cómo llegaron a desarrollarse estos países. Y ojo, todos estos países son bastante amigables con el libre comercio. Y de hecho, parte de su desarrollo ha sido gracias a él. Pero obviamente no fue todo. Y ahora brevemente en este vídeo vamos a repasar cómo llegaron a desarrollarse estos países. Y ya me diréis si estos países pueden ser considerados éxitos del libre comercio o no. Una de las claves del desarrollo de los países asiáticos en general es el Estado desarrollista. Muy resumidamente, el Estado desarrollista consiste en priorizar los objetivos de largo plazo y crear una relación de amistad entre el mercado y el Estado, en vez de que uno compita con el otro. Esto suena bastante a mercantilismo. Se crean alianzas con sectores empresariales estratégicos, otorgándoles muchos privilegios y orientando el modelo del país hacia las exportaciones al exterior. Bueno, y limitando importaciones, fomentando el proteccionismo. Todo para favorecer a la industria local. Como dije, el Estado desarrollista es algo muy típico en el desarrollo de los países asiáticos. La primera oleada comenzó en Japón a finales del siglo XIX, casi medio siglo después llegaron los tigres asiáticos, la tercera ola la forman países como China, Tailandia, Malasia e Indonesia, y por último, la cuarta ola la estaban aplicando países como Camboya, Vietnam, Laos y Myanmar. De China ya hablamos en un vídeo anterior y hoy solamente me voy a centrar en los tigres asiáticos. Ahora sí, vamos a... Joder. Hostia. Ahora sí, vamos al lío. Volvamos a los años 50 del siglo pasado y empezaremos por Corea y Taiwán, que los voy a tratar de forma conjunta ya que tuvieron un desarrollo pues bastante similar. A finales de los años 50, ninguno de los dos era más rico que los países de África subsahariana. Su impulso comenzó en los años 60 cuando ambos quisieron emular las políticas japonesas de crecimiento rápido por distintos motivos geopolíticos. En el caso de Corea del Sur, pues querían evitar la influencia de Corea del Norte, y en el caso de Taiwán, la de China. Así que quisieron industrializar el país, pero no por la vía occidental. Primero los gobiernos realizaron grandes inversiones en empresas públicas, y que esas empresas públicas no estaban destinadas a sustituir el sector privado, sino a complementarlo. Por ejemplo, intentando proporcionar factores de producción más baratos. Y después los gobiernos quitaron toda una serie de obstáculos pues que dificultaban la industrialización del país, eliminando la corrupción, la alta inflación, los excesivos impuestos, etc. Su estrategia era básicamente crear fuertes empresas internas y luego orientar toda la economía hacia las exportaciones. Las industrias en las que se estaba invirtiendo eran básicamente en producción de acero, de productos químicos, electrónica, maquinaria y equipos de transporte. Y todos esos sectores que fueron llamados sectores prioritarios fueron bastante ayudados, en el caso de Corea a base de subvenciones y en el caso de Taiwán con incentivos fiscales. Y luego el gobierno presionaba para que todas esas empresas exportasen hacia el exterior, ya sea en forma de subsidios o pues
pidiéndolo amablemente, ya me entendéis. Tenéis que tener en cuenta que no estaban en regímenes democráticos precisamente. Y si había que poner precios por debajo de los costes para poder exportar y competir con el exterior, pues se ponía. Ya con las subvenciones se pagaba la diferencia a las empresas. Y en cuanto a importaciones, ninguno de los dos países se ha abierto al comercio hasta los años 80. Querían proteger la industria nacional hasta que fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir solita, casi calcado a lo que pasó en China. Así que, a modo de resumen, ambos países primero aplicaron fuertes políticas proteccionistas para favorecer a la industria local y a los ciudadanos locales, para luego poco a poco ir abriéndose hacia el sector exterior y poder aprovecharse pues de las ventajas que te da el libre comercio. Muy importante remarcar que las intervenciones que se hacían por parte del Estado no era para sustituir al sector privado, sino para ayudarlo. Así que esa alianza entre mercado y Estado fue la que le permitió a esos países crecer rápidamente y alcanzar a Occidente. Pasemos ahora a uno de los países más ricos del mundo en cuanto a PIB per cápita, y estamos hablando de Singapur. El desarrollo de Singapur sí que puede acercarse un poco más a un ejemplo de libre comercio, pero con bastantes matices, que ahora mismo los vamos a ver. Voy a poneros un poco en contexto. En el 1959, cuando el país se vuelve independiente, técnicamente es una ciudad-estado, y había un problema, es que al ser un territorio tan pequeño, pues no tenía recursos. Le faltaban pues las materias primeras que eran requeridas para impulsar el desarrollo. Así que tuvieron que buscar otra forma de crecer. Y lo que hicieron fue atraer inversión extranjera. ¿Y cómo lo hacían? Pues toda una serie de políticas que suelen gustar a las empresas. Bajos impuestos, condiciones laborales favorables, estabilidad monetaria, etc. Esas políticas, como era de esperar, empezaron a atraer mucho capital hacia el país. En los años 60, el capital extranjero llegó a representar el 20% del Producto Nacional Bruto. Pero no fue ese el único factor clave en el desarrollo de Singapur. Otro factor importante es el incremento del ahorro nacional bruto y su aprovechamiento, que para quien no lo sepa, el ahorro nacional bruto es la suma del ahorro público y el ahorro privado, que indica la capacidad del país para invertir, ya sea dentro o fuera. El ahorro nacional bruto llegó a representar el 70% de la formación bruta del capital, la inversión, para entendernos, donde la mitad era realizada por el sector público. ¿Y a dónde invertía? Pues básicamente en infraestructura social y física, transporte, comunicación, suelo industrial, ya que si en el país que vas a invertir hay buenas infraestructuras de comunicación y de transporte, pues se te hace más atractivo. También parte de ese ahorro se invirtió en empresas públicas, que para que os hagáis una idea, en los años 80 en Singapur llegaron a haber más de 500 empresas públicas. Y bueno, algo de ahorro también se destinó a inversiones al extranjero y otra parte se destinó a fomentar la estabilidad macroeconómica del país. Así que, como ya vimos, las políticas que favorecían la atracción de capital fueron un éxito. Los bajos impuestos, el entorno favorable, los bajos costes laborales, la paz social, que muchas veces se conseguía pues mediante la represión social, sobre todo a los sindicatos, ya que, os recuerdo que Singapur era y es una dictadura. Mediante eso consiguieron que muchas empresas decidieran invertir en Singapur. Y en cuanto a la mano de obra, el país también se preocupó de que estuviese bastante formada para que las empresas contratasen a sus trabajadores, es decir, a los trabajadores nacionales. Se preocuparon de que tuvieran pues una alta formación y sobre todo también mucha población sabía hablar inglés, cosa que obviamente pues gusta a las empresas. Si donde vas a invertir hay un capital social bastante bueno, tu productividad puede verse bastante incrementada. Entonces, de vuelta, la coordinación entre mercado y Estado consiguió impulsar el desarrollo del país, y además que el país estaba constantemente innovándose para poder hacer frente a los cambios. Pasó de ser un país que vivía del comercio regional a una economía dedicada a la manufactura, ensamblaje electrónico sobre todo, y finalmente a dar otro tipo de servicios cuando las manufacturas dejaron de ser tan rentables, sobre todo pues porque empezaron a irse a China, donde había aún menores costes. Pasaron a dar pues servicios empresariales, finanzas, comunicaciones y todo este tipo de cosas por las cuales ahora mismo es famosa Singapur. Finalmente, hablando de la población y de la calidad de vida, los números han mejorado drásticamente. En los años 60 había una tasa del paro del 9%, pero con una tasa de ocupación del 42%. En los años 80 la tasa de paro pasó a ser un 3% y una tasa de ocupación de más del 60%.
que en parte fue debido a la incorporación de las mujeres al mercado laboral. De la educación, pues ya comenté que se preocupó mucho de que la población tuviese formación profesional y que supieran inglés de cara a las empresas extranjeras. Y sumando a esto, para priorizar a la población nacional, se limitó bastante la inmigración. Y lo que es un poco distribución de la riqueza, para mejorar aún más el bienestar de la población, el Estado invirtió bastante en vivienda pública, en la cual vivía pues el 87% de la población, y es vivienda de bastante calidad. Así que en el desarrollo de Singapur el Estado volvió a tener un papel bastante protagonista, creando condiciones favorables para que viniesen empresas extranjeras y priorizando el bienestar de la población local. Y a ver, obviamente cuando hablo de bienestar de la población estoy mirándolo solamente pues desde un punto de vista económico. Obviamente sé que en Singapur pues hay bastantes atropellos a derechos básicos y estas cosas, pero no es el tema del canal. Pero pasemos ahora a un país que realmente se desmarca del modelo asiático del desarrollo. Y estamos hablando de Hong Kong. A ver, técnicamente a Hong Kong le pasa lo mismo a Singapur, que es una ciudad-estado, además que tiene bastante dependencia de China. No me voy a meter en ese rollo y vamos a ver muy por encima su desarrollo. Este país realmente sí que se puede considerar como la materialización del libre comercio. En los años 40 ese país no tenía industria y solamente vivía del intercambio. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la Guerra Civil China, Hong Kong se convirtió en un fuerte atractor de capital extranjero, sobre todo del chino, que huía del comunismo. Y esa gran inmigración de capital proveniente de China fomentó la industrialización del país. Más de la mitad de la inversión hecha en los años 50 era realizada por capital extranjero. Y todo pues gracias a las favorables condiciones de Hong Kong para la inversión extranjera, lo que todos conocemos básicamente, más o menos igual que Singapur. Así que como dije, Hong Kong se desmarca del modelo asiático del desarrollo. Aquí el Estado tuvo un papel bastante más pasivo. Hubo alguna que otra empresa pública, pero tampoco tuvieron gran relevancia, y los suministros de gas, electricidad, transporte y comunicaciones, pues todas estas se hallaban en manos del sector privado. Así que sí, en el caso de Hong Kong sí que podemos hablar de que su éxito ha sido gracias a las políticas de libre comercio. Resumiendo, hemos visto que de los 4 tigres asiáticos, solamente uno puede ser considerado éxito pues de las políticas de libre comercio. El resto, casi todas, eran economías coordinadas por el Estado. Y que a ver, realmente no es que sea algo raro. Si nos ponemos a ver el desarrollo de la mayoría de los países a lo largo de la historia, vemos que casi todos tuvieron inicios proteccionistas. China, del que ya hablé en otro vídeo, Japón tuvo un desarrollo bastante similar al de China, pasando a Occidente pues Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos. Al final prácticamente todos los países desarrollados en sus inicios usaron pues este tipo de políticas. A lo mejor no llegando a tal grado como los asiáticos, pero las hubo. Ahora bien, esto no significa que el libre comercio sea algo malo. De hecho, seguramente si estos países no se hubieran llegado a abrir al comercio y habrían mantenido cerradas sus economías, tarde o temprano habrían acabado colapsando. Las políticas de libre comercio son bastante positivas, pero no lo son en cualquier fase de desarrollo de un país. Los famosos puntos del consenso de Washington que estaréis viendo en pantalla son muy positivos para las economías. Ahora bien, el camino para llegar a esos puntos puede ser bastante variado. Quizás no haya que establecer de golpe una propiedad privada en un país en el que no la hay, empezar haciendo algo intermedio, como lo que pasó en China. A veces una terapia de choque puede ser contraproducente, ya que el país no está en condiciones de adaptarse rápidamente al nuevo paradigma. Hay veces donde es mejor coger el camino largo para llegar a tu destino. El economista Daniel Rodrik tiene un libro llamado La paradoja de la globalización y se llama así porque para llegar a disfrutar de los beneficios que te da la globalización, primero el país debe de aplicar políticas anti-globalización.